Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19, el Evangelio que se proclamó hoy en la misa 7 de junio del año en curso, año 2019. Este texto del Evangelio es bastante conocido para todos nosotros, es el diálogo que tiene Cristo Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta una palabrita. ¿Cuál? Apacentar. Entonces es fácil tomar la analogía que el Señor hace. El Señor Jesús puso a Pedro como pastor de su iglesia, es decir, de su rebaño. ¿Quién es el rebaño? Nosotros. Y le dice, apacienta a mis corderos, cuida mis ovejas y apacienta a mis ovejas. Apacentar, cuidar y apacentar. Apacentar significa alimentar. Muy bien, entonces, haciendo esa analogía, Pedro es el Papa, las ovejas somos nosotros, la iglesia, y entonces el Señor Jesús le dice a su pastor, a Pedro, cuida mis ovejas. Somos ovejas de Cristo. Somos las ovejas de Cristo y ese pastor tiene que cuidar las ovejas y los corderos de Cristo. Y entonces, ¿cómo se cuida? Pues alimentándola y estando vigilantes de que los lobos rapaces no se las coman. Entonces, ¿cómo se alimenta para que la ovejita esté bien? Hay que alimentarla para que esté fuerte, para que esté gorda, para que esté saludable. Apacienta, es decir, alimenta. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas y apacienta mis ovejas. Esos corderos y esas ovejas se tienen que alimentar. ¿Y cuál es el alimento? Pues de una ovejita puede ser pasto, puede ser frutas, puede ser avena, un forraje, agua. Y nosotros que somos ovejas del Señor, y ese pastor tiene que cuidar las ovejas del Señor, porque no son las ovejas del pastor, son las ovejas del Señor Jesús. Aquí el Papa es el vicario, es el pastor que el Señor puso para que cuide las ovejas de Él, que somos nosotros. Nosotros somos propiedad del Señor, somos propiedad de Dios. El pastor cuida esa propiedad, cuida esas ovejas que son del Señor. Por eso dice aquí, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Mis. Somos del Señor Jesús. Y entonces Pedro tiene que apacentar y tiene que cuidar de esas ovejas y esos corderos. ¿Cuál es el alimento para nosotros que somos propiedad del Señor, que somos ovejas y corderos del Señor? ¿Qué alimento es? Su palabra. Su palabra. Porque en su palabra está la verdad. Si no tomamos ese alimento, ¿qué pasa con esas ovejas y ese rebaño? La labor del pastor, la labor de Pedro es que esa palabra no se dañe, que esa palabra no se vaya a podrir, que esa palabra no se vaya a perder, porque esa palabra es el alimento. Entonces aquí hay un doble trabajo para ese pastor, según el texto que estamos analizando. A Pedro le dejó esa doble misión, alimentar y cuidar. Cuida. ¿Y cómo se cuida? Estando alerta, vigilante de las ovejitas, que ninguna se le vaya a perder, defendiéndolas, ¿no?, de los lobos rapaces, es decir, de las falsas doctrinas, de los falsos planteamientos, de las falsas ideologías, de los falsos criterios, con la varita defender a ese pueblo de Dios, que son de Dios, esas ovejas del Señor, y alimentarlas con su palabra. Si se hace eso, pues estas ovejas y estos corderos van a estar fuertes y muy bien cuidados. Esa es la misión de Pedro, porque nosotros somos ovejas y corderos del
Señor, somos de Dios. Somos de Dios y nos tienen que cuidar y nos tienen que alimentar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.